Tenemos nuestro segundo invitado del día y le quiero dar la bienvenida y agradecer realmente a la gente que está viniendo a sentarse en nuestra silla caliente. Sí. Quiero presentarles a Jaume Seguras, ¡bravo!, embajador de la Unión Europea en Bolivia, que hoy nos acompaña en POF. Muchísimas gracias por venir. Asiento, por favor. Qué lujo de invitados los que estamos teniendo cada día. Gracias, porque de verdad este espacio está hecho gracias a la gente que se conecta con nosotros, que nos deja su comentario, que hace que explote nuestro chat. Así que déjenos su like también. Sí, y sus colaboraciones, depositen plata, porque gente importante nos visita mientras ustedes depositen mucho dinero. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jaume? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien y con mucho gusto de acompañarles. Gracias por invitarme. Sí, nosotras felices, nosotros. Sí, y queremos comenzar preguntándote un poquito así, que desde tu perspectiva o la perspectiva de la comunidad internacional, ¿consideran ustedes que existe la posibilidad de que no se realicen las elecciones este 17 de agosto como está organizado por el Tribunal Supremo Electoral? Ya me dijeron que las preguntas eran difíciles acá. No, bueno, nosotros no estamos para opinar, ¿no? Estamos para observar, acompañar. Y de acuerdo a esa observación. Yo diría que no veo ningún riesgo serio. Creo que en las democracias más o menos maduras es importante que cada cierto tiempo, por supuesto, tal como establece la Constitución y las leyes, se produzcan las elecciones, y creo que es importante que entre todos se transmita un mensaje de tranquilidad, de certidumbre. Es cierto que en países, el caso de Bolivia es innegable, hay tensiones, hay episodios que la gente le producen una cierta inquietud, pero forma parte un poco del juego democrático, creo, ¿no? Y yo creo que hay que transmitir a la ciudadanía que las elecciones tendrán lugar. Nosotros como Unión Europea venimos apoyando desde hace tiempo la democracia boliviana y apoyamos al órgano electoral, fortalecemos su capacidad, también apoyamos a la sociedad civil para que tenga capacidad de observación. Así que de momento nos mostramos tranquilos, y creo que es importante no alterar también a la población. Podríamos decir que lo de las explosiones a la Unión Europea es como cosas del tercer mundo, ¿sí? No, para nada, no. Es un tema serio y nosotros condenamos cualquier tipo de violencia, ¿no? Esto está claro. Lo que pasa es que es normal que a medida que se va acercando la fecha electoral se ponga la tensión. Eso ocurre en todos los países, y nosotros precisamente abogamos para que sea un proceso electoral lo más pacífico y transparente posible. Okay. Sí, ojalá ese sea el caso, ¿no? Y desde la comunidad internacional, ¿cómo se está viendo ahorita el panorama actual en Bolivia? Entendiendo que estamos judicializando el proceso electoral, que está sucediendo todo esto. Entiendo que estabas mencionando de una democracia más o menos madura. No sé si desde la comunidad internacional sí sostienen eso. ¿Cómo ven a Bolivia desde afuera? Bueno, a veces uno, cuando está inmerso en un proceso, pues tiende a pensar que lo que pasa en tu país, en tu zona, es único, ¿no? Pero yo, como observador internacional y con cierta experiencia, pienso que estamos en un proceso que es común a muchísimos países, ¿no? Lo que usted mencionaba de la judicialización de la política. Dígame un país ahora mismo en que no esté judicializada la política o politizada la justicia, ¿no? Eso sí, es lo verdad. vemos todos los días en países muy importantes, no quiero mencionar ninguno para no ofender a nadie, pero es un fenómeno mundial. También es un fenómeno del empoderamiento de la ciudadanía, que cada vez está más pendiente de lo que ocurre en política y en justicia, y vemos como hay ciudadanos que quieren utilizar la justicia para defender sus derechos. Luego está la justicia para decidir si efectivamente esos derechos han sido vulnerados o no. También voy a hablar por Europa, que es lo que puedo hablar. También en nuestros países se está judicializando mucho la política y politizando mucho la justicia. Ahora, Jaume, en esa experiencia, ¿dirías que existe una pronunciada polarización política en Bolivia? ¿Cómo ven eso? De nuevo, creo que es un fenómeno mundial. Si basta mirar las noticias internacionales, hay una polarización en todo el mundo, porque estamos en un momento, diría, mundial de cambio de paradigma, ¿no? Hemos superado una etapa en que había una estabilidad política, en muchos países había bipartidismo o una cierta estabilidad entre diferentes partidos, y ahora hay una proliferación de partidos, una proliferación de actores,
y hubo un presidente latinoamericano que a lo mejor adivinan quién fue, que dijo las benditas redes sociales. Pues por las benditas redes sociales todo el mundo está opinando. Lo que antes se quedaba en un café ahora es un comentario en este mismo programa, veo, ¿no? Y esto hace que haya esa tensión y esa polarización. Yo creo que es un fenómeno mundial del que Bolivia no escapa. Y hablando de polarización, tenemos un boliviano republicano que dice que hable de la AfD de Alemania. ¿La AfD de Alemania es la ultraderecha? Sí. ¿Cómo andan las cosas por allá? Bueno, hemos visto como en las últimas elecciones que ha habido en Alemania, la AfD, que es un partido de ideología de extrema derecha, ha quedado en segundo lugar, y por tanto ahí es el ejemplo de lo que hablamos, una democracia tan madura y tan estable como Alemania también tiene una amenaza que viene desde el interior, ¿no? Pero hay que analizar por qué pasan esas cosas. No son por generación espontánea, porque la ciudadanía, en muchos casos, eso pasa en Bolivia, eso pasa en América Latina, el Caribe en general, pasa en Europa, pasa en el mundo entero, por este cambio de paradigma que tenemos, muchos ciudadanos y ciudadanas sienten que la democracia no está respondiendo a sus demandas, que la democracia no le está sirviendo para sus derechos, para tener una vida digna, y buscan soluciones extremas, buscan soluciones fáciles a problemas complejos. En esto consiste el populismo, ¿no? No, yo lo voy a arreglar, no se preocupen que yo lo voy a arreglar. Le vamos a echar la culpa a las minorías y a los migrantes. Exacto, por ejemplo, la extrema derecha tiene ese discurso, pero uno analiza el fenómeno migratorio, las cifras, los números, y ven que no se corresponde a la realidad. No hay una relación directa, por ejemplo, entre migración y delincuencia, como algunos políticos quieren hacer ver. Pero el que sufre día a día tiene que buscar un culpable, ¿no? Y si alguien le ofrece esa culpabilidad de una manera fácil, pues tiende a apoyarlo, ¿no? Ahora, justamente hablabas varias veces de este nuevo paradigma. Quiero que profundicemos ahí. Evidentemente hay una creciente desconfianza sobre la democracia. Pareciera que como especie humana estamos empezando a criticar y a cuestionar muchísimo más este sistema político que nos hemos inventado para llevar la vida, ¿no? Entonces, ya mencionabas que las redes sociales son parte de este fenómeno. Pero no sé si podrías profundizar sobre el tema democracia, redes sociales y nuevo paradigma y a qué nos podríamos enfrentar, ¿no? Quizás una nueva era. Yo pienso que el COVID ha sido un parteaguas. Hemos entrado a una nueva era y, claro, estamos viviendo la primera etapa, ¿no? ¿Cómo ves tú? Sí, efectivamente, bueno, yo no soy politólogo, aunque estudié Derecho y Ciencias Políticas, pero no estoy, supongo, tan naturalizado como tú. Pero es cierto que con este cambio de paradigma, la política tradicional, la democracia tradicional, que podríamos situar a mitad del siglo XX hasta ahora, está en cuestión. Está en cuestión, insisto, por aquellos ciudadanos que se sienten excluidos del sistema, ¿no? Y quieren buscar otra solución y piensan que a lo mejor un gobierno más duro sería necesario para hacer frente a ciertas cosas. Creo que el fenómeno de las redes sociales es obviamente un factor muy importante para digamos, evolucionar hacia dónde queremos ir en la democracia, porque da voz a todo el mundo. Antes la democracia representativa se inventó porque no todo el mundo podía ir al Parlamento o no todo el mundo podía hacerse oír su opinión, y por eso tenemos nuestros representantes políticos. Ahora pues se miden mucho las cosas con likes o con seguidores, etcétera, ¿no? Y las instituciones tardan en adaptarse a las nuevas realidades. Tenemos instituciones que fueron creadas en el siglo XX y que se tendrán que adaptar de alguna manera, claro, ¿no? Al siglo XXI. Es probable que estos cambios de paradigmas sean que en los 90 y hacia atrás las discusiones eran de izquierda, derecha, y hoy estamos hablando de democracias y autoritarismos, que ahí está el eje más bien de la discusión. Es muy posible, sí, se habla mucho de eso, precisamente nosotros como Unión Europea seguimos defendiendo que la democracia y el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos es el mejor sistema, ¿no? Decía, supongo que Natalia conoce el dicho de Winston Churchill, que decía, bueno, la democracia es el peor del sistema si exceptuamos todos los demás. Entonces, es posible que la dicotomía izquierda-derecha haya sido superada por un eje
autoritarismo, en el sentido de gobiernos fuertes, populistas, que pretenden imponer un supuesto interés colectivo sobre los derechos individuales, versus democracia, y en el sentido de que cada ciudadano o ciudadana tiene un voto y sus derechos son tan válidos como cualquier otro, y la colectividad no puede estar por encima de ese derecho, ¿no? Eso es posible que estemos en ese debate. Así es. Y hay, perdón, dale. Sí, Jaume, hay una pregunta recurrente en el chat. Nos dicen de qué partido político es en España. No, eso no tiene nada que ver. Yo entiendo que lo pregunten porque a veces en algunos países para ser diplomático o embajador uno tiene que ser político. No es el caso de Europa. Yo soy diplomático de carrera español, ahora sirviendo para la Unión Europea, y no tiene nada que ver con ninguna afinidad política. Claro, son apartidistas. Somos apartidistas, somos profesionales. Bien, ahora tengo yo una preguntita más. ¿Qué opina del estado de los derechos humanos en Bolivia, Jaume? Bueno, está claro que hay una constitución que es muy garantista en ese sentido, una constitución muy moderna, la de Bolivia, por ejemplo, en tema de participación de la mujer, y en otros están garantizados todos los derechos y libertades fundamentales. Y luego hay una realidad en la calle que a veces no todas las personas tienen sus derechos garantizados y se sienten excluidos, ¿no? Y esa es una lucha por la que nosotros apoyamos muchísimo organizaciones de la sociedad civil, defensoras de los derechos humanos, porque sí que notamos que si bien en la teoría y sobre el papel Bolivia es un país donde los derechos humanos están garantizados, lamentablemente se producen violaciones de los derechos humanos todos los días, y nosotros siempre apoyaremos a los defensores y defensoras porque creemos que hacen una labor para toda la sociedad que es esencial. No, desde mi perspectiva es terrible la situación de derechos humanos aquí en nuestro país. Realmente en papel están garantizadas, y las violaciones a los derechos humanos es como que todos los días se hacen mucho más evidentes, más palpables. Sí, es que nosotros también normalizamos mucho de estas cosas porque quizás muchos de nosotros no hemos tenido la posibilidad de salir, digamos, de Bolivia y experimentar otro tipo de realidades, ¿no? Pero yo quería volver un poco al tema de la escuela diplomática en España. Aquí en Bolivia, por supuesto, está súper politizada el tema de la escuela diplomática, la meritocracia no existe. Entonces, ¿cómo funciona ya en España? ¿Cómo va subiendo? ¿Cómo es? O sea, es una carrera realmente de largo aliento. Es una carrera, se llama carrera diplomática. Y para entrar en la carrera diplomática uno tiene que pasar unos exámenes nacionales que nosotros llamamos oposiciones, y que son muy duros. Es un examen único. Teórico. No, bueno, es teórico y práctico, ¿no? En mi época, bueno, yo aprobé las oposiciones, el examen nacional en el año 2001. No ha cambiado mucho, pero puede haber cambiado un poquito. Hay diversos exámenes sobre las materias que tienes que necesariamente conocer, pues derecho, historia, economía, administración, etcétera. Idiomas, en el caso de España, en mi época era inglés y francés obligatorio, ahora creo que es inglés y un segundo optativo obligatorio, y luego al final un examen práctico. En mi época aprobábamos mi promoción, que llamamos, es de 25 personas y se presentan unas 500 o más todos los años. Una vez estás dentro, ya eres funcionario y vas pasando por diferentes puestos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a veces en otros ministerios. Acá tengo, perdón, a Milcar Centeno. Sí. Perdón, en el chat dice, ¿va a haber delegación de la observación electoral? Esa es una muy buena pregunta. Muy bien, Amílcar Centeno. Es politólogo. Amigo de la nata, digamos, sí. Me alegro que me hagan esa pregunta. El Estado de Bolivia, a través del órgano electoral y del gobierno, de la Cancillería, ha solicitado una misión de observación electoral de la Unión Europea. Nosotros estamos muy dispuestos a que así sea. Estamos en los trámites para el nombramiento de esa misión, que tiene que tener un jefe o jefa de misión, que siempre es un miembro del Parlamento Europeo. Y estamos esperando que se confirme y se oficialice. Estamos dispuestos, como decía al principio, queremos acompañar a Bolivia en ese proceso electoral, y una de las maneras de hacerlo es mandando una misión de observación electoral. Esperamos que en los próximos días podamos anunciarlo. Bien, quiero hablar un poquito, Jaume, contigo sobre la relación entre la Unión Europea y Bolivia. ¿Cómo funciona la política internacional y cuál es el rol de la Unión Europea en ella?
Bueno, nosotros nos consideramos uno de los socios principales de Bolivia en muchos temas, ¿no? Casi todo el mundo relaciona nuestra labor con la cooperación internacional al desarrollo, y efectivamente somos posiblemente el principal cooperante en muchos rubros. Lo somos en Estado de Derecho y Democracia, sin duda, lo somos también en medio ambiente y desarrollo sostenible. Cuando hablo de Unión Europea, hablo de Unión Europea y sus Estados miembros, lo que nosotros denominamos Equipo Europa, porque hay 5 países de la Unión Europea que también tienen sus embajadas en Bolivia. En conjunto, este Equipo Europa somos el principal cooperante también en derechos humanos, en igualdad de género, en gestión de recursos naturales, en justicia y seguridad. Acabamos de presentar en Sucre dos proyectos muy importantes de apoyo a la justicia y de lucha contra la trata de personas. Son muchísimos los campos en los que estamos presentes en cooperación. Luego tenemos también una función, diríamos, de promoción comercial y económica. Allí queremos seguir potenciando las relaciones económicas y comerciales con Bolivia, que tiene mucho más potencial. Juntos somos un socio económico importante de Bolivia, pero hay mucho potencial por recorrer en muchísimos sectores. Y luego está más la relación ya política de acompañamiento entre Bolivia y la Unión Europea. Acabamos de celebrar hace muy poco, estamos en ya mayo, pues hace 4 meses, un diálogo político de alto nivel en Bruselas, donde fueron la canciller y el ministro de Planificación, y que repasó el estado de las relaciones, que en este momento la verdad es que son muy buenas, ¿no? Obviamente siempre hay puntos que uno puede estar más de acuerdo o no, pero lo importante es tener una relación, tener un diálogo. Nosotros creemos que las relaciones diplomáticas tienen que basarse en el diálogo respetuoso, no en la imposición, en el caso político, y en el caso económico en unas relaciones comerciales abiertas, basadas en un libre comercio justo, que respete la idiosincrasia de cada país, pero que no se base, como ahora se pretende en algunos países, en la amenaza constante, en la imposición. Para nosotros es muy importante. También es muy importante para nosotros el desarrollo sostenible y el respeto a la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible. Súper. Y ahora, hablando un poco del eslogan político que tienen como Unión Europea en relación a Bolivia, estaba viendo que, por supuesto, está el tema de la cooperación, y me llamó la atención que decía reconciliación. ¿Dónde? En una tacita que nos dieron. Reconciliación. Dice Okay. reconciliación. Y sobre eso quería preguntar, que bueno, en Bolivia ya tenemos un caso único, ¿no? Tenemos el Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización. Y de verdad me muero por saber cuáles son sus posiciones sobre este viceministerio. Bueno, cada gobierno elige su estructura, su denominación, sus rencores. Puedo entender por la historia de Bolivia que el tema tanto de la descolonización como la despatriarcalización es importante, ¿no? Nosotros, insisto, queremos tener un diálogo constructivo con cualquier país del mundo, incluso con los que menos cosas en común tenemos, ¿no? En el caso de la descolonización, es obvio que un país que viene de ser una colonia de un país europeo sea importante en su discurso, en su narrativa, el tema de la descolonización, y creo que hay mucho todavía por hacer, y lo podemos hacer juntos. Y en el caso del patriarcado, pues es obviamente un tema que para nosotros también es muy importante, siempre que le demos el enfoque de género, ¿no? Para nosotros lo importante es la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, la igualdad real, que según Naciones Unidas, según la agencia ONU Mujeres, necesitaremos 300 años más para alcanzar esa igualdad. Nosotros ¿Cuánto has dicho, perdón? 300 años. ¿300 años para qué de nuevo? Para que haya una verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Sí, por eso yo siempre digo, recién están empezando las mujeres a dar pasos. Tengo la pregunta del chat, por favor, que me parece interesante. Antonio Galaxy dice, ¿qué faltaría para que Bolivia no necesite visa para viajar a la Unión Europea, si casi el resto de países de Sudamérica no necesita visa? También es una buena pregunta, aunque no es competencia exclusiva de la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos el espacio Schengen, que son no todos los países de la Unión Europea, pero
prácticamente todos, que se unen y deciden en qué países se exige visado y qué no. En el diálogo que tuvimos en Bruselas en el mes de enero, a que hacía referencia en el diálogo de alto nivel político, ese es un tema que Bolivia planteó y hemos respondido en que vamos a empezar a hablar de los pasos que se tienen que dar. No es un tema de exigencias, es un tema de acordar eso. Las condiciones van cambiando y es verdad que hay otros países de la región que no lo necesitan, ¿no? El problema es que ese acuerdo necesitaría la unanimidad de todos los estados del acuerdo, claro, de Schengen. No es fácil, pero yo soy optimista. Yo creo que en los próximos años se puede alcanzar. Hablando en temas de cooperación y su relación con Bolivia, ¿cómo ven el protagonismo que está tomando China? Bueno, China es una potencia mundial, cada vez más influyente, obvio. Nosotros le llamamos un rival estratégico, ¿no? Porque el modelo que China ofrece no es el nuestro, ¿no? Nosotros creemos en los derechos y libertades fundamentales, en los derechos humanos, en la democracia representativa. Por tanto, no es en nuestro modelo. Sin embargo, tenemos una relación buena con China. Sabemos que competimos en algunos casos en Bolivia, como es por ejemplo, en el tema del litio y otros recursos naturales. Respetamos lo que hace China, pero no es nuestro estilo ni nuestro modelo. Nuestro modelo, insisto, es muy respetuoso con los derechos humanos, muy respetuoso con los derechos sociales, muy respetuoso con los derechos de las comunidades indígenas, muy respetuoso con los derechos de los trabajadores. Y entonces, ¿la perspectiva que tiene la Unión Europea sobre China es que no se respetan los derechos humanos? Bueno, no tal como nosotros entendemos el respeto a los derechos humanos, obviamente, ¿no? Para nosotros el hecho de que puedan existir presos políticos, por ejemplo, el hecho de que un ciudadano no pueda ir contra el Estado para defender sus derechos, no es el modelo de derechos humanos tal como entendemos desde la Ilustración y que se reprodujo en América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Y crees que esa es una cosa, digamos, oriental, que tiene que ver, digamos, con sus formas culturales o sus formas porque sociales? Nosotros sí tenemos una plena sintonía con países como, por ejemplo, Japón o Corea del Sur, que son igual de orientales. Claro. Jaume, ¿qué conversaciones tienen con el gobierno actualmente para el tema de reforzar la lucha contra los incendios? Pues mire, justo esta mañana he estado en un evento acá, de una reunión de expertos forestales. Nosotros el año pasado, cuando vimos la situación lamentable de que se quemaron más de 12 millones de hectáreas, estábamos muy impresionados. El gobierno nos solicitó ayuda de emergencia, ayuda humanitaria. Se desplazaron un grupo de más de 40 voluntarios, 40 bomberos españoles que se unieron a los voluntarios acá. El caso de Francia también pagó unas horas de vuelo de helicóptero para echar agua a través de la Fundación Airbus. Tenemos un programa que se llama Amazonia Plus y el satélite Copernicus que pusimos a disposición del gobierno, pero eso era una acción, diríamos, de emergencia y de reacción. Nosotros le apostamos a la prevención. Exacto, eso te iba a decir, porque justo en agosto es que comienza este tema y dura como hasta octubre, noviembre, entonces para esa prevención, ¿cómo están trabajando ahora? Correcto, entonces esta mañana ha habido una reunión acá en Santa Cruz de expertos forestales de toda América Latina y el Caribe, había de todo el continente, para intercambiar experiencias, sobre todo en la prevención. Sabemos que la prevención es fundamental, hay que empezar hoy. Se ha hecho un experimento precisamente de una quema controlada para evitar que cuando empiecen los incendios de verdad se descontrolen. Además de todo eso, tenemos un programa con Suecia muy importante, con nuestros Estados miembros, en conservación de los parques naturales, donde formamos tanto a los guardaparques como a las comunidades que viven allá a vivir del bosque, pero de una manera sostenible y no invasiva. Estamos muy preocupados por la deforestación en Bolivia. Los datos son terribles. No, es dolorosísimo. Perdón, cambiando de tema, ¿tienen programas contra de apoyo a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia? ¿Y por qué no sirven? ¿Por qué no sirve? Sí tenemos y creemos que sí sirven, ¿no? De hecho, somos el principal cooperante en tema de lucha contra el narcotráfico. Apoyamos a la formación policial, apoyamos a la formación de jueces, apoyamos a la formación de fiscales
Tenemos, por ejemplo, un programa con Naciones Unidas muy importante de monitoreo del cultivo de coca. Tenemos programas de sustitución de cultivo de coca muy exitoso en los yungas. Creo que Natalia ha probado el café, si no recuerdo mal, que se produce en los yungas con un apoyo de la Unión Europea y de la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Obviamente, si uno ve los resultados puede cuestionar que sirva, pero bueno. Y quería profundizar. Claro. Hay unos enfoques medio de que ya hemos probado mucho de hacerle la guerra al narco y luchar contra el narcotráfico. Se puede. Podríamos empezar a empujar hacia la línea de la legalización y... Bueno, es una decisión soberana de cada estado. Bolivia tiene la particularidad que permite un número de hectáreas de cultivo legal. Y el problema es el excedente, ¿no? Nosotros lo que trabajamos es que ese excedente no crezca. Creemos que hay dos maneras de verlo, ¿no? La cara y la cruz. Efectivamente, como usted dice, vemos que el crimen organizado sigue afectando no solo a Bolivia, al mundo entero, a Europa. Pero por otra parte, si no existiera la cooperación internacional, si no existiera la lucha internacional contra el narcotráfico, ¿en qué situación estaríamos? Podría ser mucho peor. Estamos cooperando constantemente con las autoridades. Es un tema muy complejo. El crimen organizado tiene unos medios que muchas veces los estados no tenemos, las organizaciones internacionales. Yo siempre digo que es jugar a las cartas con alguien que hace trampas. Y tú no puedes hacer trampas porque tú no tienes sus métodos ni sus medios. Es un tema muy complejo que solo a través de la cooperación internacional, en el sentido de cooperación policial, cooperación de justicia, cooperación de fiscales, investigaciones conjuntas, se puede... Noto que no está dentro de la agenda de la Unión Europea cambiar ese enfoque. Luchar contra la oferta y no contra la demanda. También porque la oferta, que suele ser en países... Claro, en teoría la oferta está en Europa, claro, ¿no? En teoría, sí, la verdad que está todo tan mezclado y el crimen organizado no solo es narcotráfico, también es trata de personas, tráfico de armas, está muy relacionado entre sí. Es complejo. Nosotros tenemos varios proyectos, no solo en Bolivia, sino regionales, para la lucha contra el narcotráfico. Estuve en Sucre, también estaba Natalia. Estuve en Sucre precisamente presentando proyectos de estos junto con España, Francia e Italia. Es un tema que nos preocupa muchísimo. Queremos asumir nuestra responsabilidad como países consumidores, pero solo el trabajo conjunto podrá tener efecto, y efectivamente es un tema muy complejo que no siempre podemos tener los resultados esperados. Jaume, quiero consultarte algo que seguramente le va a interesar muchísimo a la gente acerca de las oportunidades que extiende la Unión Europea para bachilleres, para universitarios y para profesionales en Bolivia. ¿Cuáles son? Bien, nosotros tenemos un programa de becas. Tenemos becas tanto de la Unión Europea como de nuestros propios Estados miembros, ¿no? Nuestras becas son bastante conocidas, se llaman Erasmus. Son para tanto para posgraduados o posgraduandos, como para estudiantes de grado que estén en una universidad que tenga un convenio con las universidades europeas, que son muchísimas. Acabo de venir de la Universidad Gabriel René Moreno, ayer estuve en la UPB, y todas tienen estos convenios y tienen bastantes estudiantes que van a Europa. El programa Erasmus Mundus permite hacer una maestría hasta en 3 países europeos durante 3 semestres. Es un programa súper interesante y yo invito a todos y todas las jóvenes de Bolivia a aplicar más. Queremos que vaya más gente. Nosotros, a diferencia de otros países, damos facilidades para que los bolivianos y los latinoamericanos en general vayan a estudiar a Europa. Queremos que vayan, les damos a los visados y queremos sobre todo que el talento que puedan adquirir se traduzca en que luego vuelvan a su país y puedan ejercer su profesión. Sí, yo creo que la riqueza de ese intercambio es súper necesaria. Yo he sido becaria de Erasmus cuando estaba en la licenciatura y me tocó ir a República Checa. Entonces fue súper interesante porque, claro, estaba en la Facultad de Filosofía ahí y tratamos temas que no se trataban imposible en las universidades de aquí. Por ejemplo, teníamos una materia de sistemas políticos africanos, teníamos historia política china, o sea, cosas que para nuestra realidad, digamos, en la San Simón era muy difícil que toquemos, ¿no? Entonces, sí, realmente yo también les animo a buscar estas becas. No solamente es licenciatura, sino también maestrías. Entonces, pueden ahí... Esas son presenciales, pero, ¿no? Claro, ¿Hay sí, virtuales? tienes que ir también. No,
No hay, No. no hay becas pero para es para mucho estudiar mejor virtual. presencial. Claro, no. Imagínate ese roce cultural, ese Así intercambio, ir y que conozcan Bolivia a través de vos que estás yendo y traerte todo ese conocimiento es maravilloso. Así Creo es. que las becas son de las mejores experiencias. Me corrige Natalia si no. Sí, no, te abren un montón la mente. O sea, conocer otras Postulen. realidades ¡Qué maravilla! es súper importante, ¿Cómo, me parece. ¿Cómo se postula? Es muy sencillo, entre en la página web de Erasmus, ahí viene la lista de maestrías que uno puede solicitar, las condiciones son tener una licenciatura, poder viajar. ¿Inglés es necesario? Hombre, casi todas las carreras se hacen en inglés, obviamente, pero hay muchas también en España y otros países. El conocimiento de idiomas es un activo, por supuesto. Yo sí que animo a la gente porque no es solo estudiar, es una experiencia vital, ¿no? Que te enriquece a ti, a tu país y a nosotros allá también. ¿Hay un rango de edad? ¿Un mínimo y un máximo de edad para la postulación? No, en principio no. La mayoría de aplicantes son jóvenes, pero no hay un rango de edad porque al ser de maestrías, pues uno puede hacer la maestría pues cuando le venga bien en la vida, ¿no? Tengo una persona en el chat que está spameando con una pregunta. Te la voy a tener que hacer. Ok, adelante. Social PBX dice: ¿cuál es la posición oficial de lo que sucede ahora en Oriente Medio? Me imagino que se refiere a Gaza e Israel. Claro. Bueno, esa pregunta también es muy interesante porque la política exterior de la Unión Europea es la política exterior del conjunto de los 27 Estados miembros, ¿no? Ujú. Y hay algunas veces que no estamos No están alineados todos. en todo, pero sí que estamos alineados en la condena de la violencia, y eso supone tanto la condena de los secuestros y los ataques de Hamas el año pasado como el uso de la violencia indiscriminada contra la población civil en Gaza y en cualquier otro sitio, ¿no? En eso sí hay consenso. Por tanto, nuestra postura es condenar la violencia, respeto al derecho internacional, y la mayoría de nuestros países apuestan también por una solución negociada de dos estados que puedan convivir pacíficamente. Ustedes sí reconocen el Estado de Palestina. Eso depende de cada país. Eso, Hay países que ya han reconocido a Palestina y otros que están en ello. Alemania no ha reconocido, ¿verdad? Y ustedes, como España, sí han reconocido. España sí lo ha reconocido. Sí. Pero yo no represento a España, yo Claro. represento a la Unión Europea. ¿Sabes más o menos cuántos países, cuántos estados en la Unión Europea han respaldado el Estado de Palestina? Exactamente no, pero te lo puedo mandar. Son varios. Son varios. ¿Diríamos mayoría, más o menos? ¿O? Casi debe ser mitad. Mitad, más mitad. o menos. Pero es un dato que no tengo exactamente, pero lo buscaremos. ¿Y por qué será mitad? ¿Cuál es tu lectura? Es un tema complejo en el caso del país que has mencionado tú. Su historia y su responsabilidad en el Holocausto hace que tenga una relación muy especial con Israel, ¿no? La Eh, culpa. Es un sentimiento me va a de quedar- culpa, obviamente. no, Perdón. Pero ya digo, lo que estamos de acuerdo es en condenar el uso indiscriminado de violencia contra la población civil. Y eso incluye, por supuesto, también los ataques terroristas terribles que hubo contra Israel. No quiero que se me quede flotando esta pregunta porque es el año del Bicentenario en Bolivia y sabemos que hay actividades culturales que promocionan ustedes y la gente está interesada también en saber eso. Sí, nosotros hemos querido acompañar el Bicentenario y en ese sentido lo centramos la semana pasada en una visita de todos los embajadores a Sucre, donde acompañamos los eventos, donde hicimos diversas actividades, entre ellas un debate entre mujeres que representan a la mujer boliviana en diferentes sectores. Queremos darle una mirada hacia el futuro, no tanto repasar lo que ha sucedido en los últimos 200 años, que también hicimos un homenaje a Juana de Azurduy entre los embajadores, un reconocimiento. Entonces juntamos a diversas mujeres, entre ellas estaba Natalia Palicio, sí. para que debatieran divertida. sobre el futuro en su sector. Creo que tú estabas participando en redes. Sí, es ciberactivismo. Ciberactivismo, había también tema de medio ambiente y desarrollo sostenible y una serie de diálogos. Hemos querido dedicar nuestra aportación al Bicentenario enfocado en la mujer. Creemos que, como decía bien Natalia, queda mucho por hacer en el papel de la mujer en conseguir la igualdad, y para ello queremos apoyar el rol de las mujeres
para los próximos 200 años, ¿no? Para que se alcance una verdadera igualdad. Yo soy firme convencido de que los países más desarrollados son aquellos donde más igualdad hay entre mujeres y hombres, donde más oportunidad tienen las mujeres, y queda un buen trecho por hacer y nosotros apoyaremos esa parte. Completita la entrevista. Gracias, Jaume Seguras, por habernos visitado. No estuvo tan mal, ¿cierto? Estaba como decía Jan, me dijeron que era complicado, dijo cuando llegó. Yo tengo una pregunta. Me dijeron que era complicada, me dijeron que me iban a declarar el diplomático más sexy de... Ahora viene, y ahora por viene. eso queremos darte. Sí, ahora make diplomacia sexy again van a decir ahora. Sí, exactamente. Gracias por venir. Tenía una última pregunta. Sí, una preguntita. Cuando dices los países más desarrollados, ¿a qué te refieres con desarrollo? Bueno, nosotros utilizamos el estudio o el estándar de desarrollo de Naciones Unidas, ¿no? El cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles que se acordaron en el año 2015 con las metas hacia la Agenda 2030, por una parte, y luego el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo elabora todos los años un ranking que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que tiene que ver con la esperanza de vida, la calidad de la salud, también, por supuesto, el desarrollo económico. Pero para nosotros desarrollo no significa riqueza o desarrollo económico, ¿no? Sino si uno estudia el mundo del desarrollo, verá que siempre en los puestos primeros de desarrollo humano están los países europeos. Nosotros creemos que el modelo social europeo, respetuoso con los derechos humanos, pero también respetuoso con el medio ambiente, donde el Estado garantice los servicios públicos básicos, como son educación, salud, transporte, etcétera, a la población, para nosotros eso es desarrollo sostenible e inclusivo. Me encantaría profundizar más, pero ya no podemos. Muy bien. Gracias. Jaume Seguras gracias. estuvo con nosotros, el embajador de la Unión Europea en Bolivia. Un placer tenerlo aquí en POP. POP, desde todos los ángulos.